Hola, ahora vamos a hablar de lo que son las cantidades escalares y vectoriales. Bien, en primer lugar, ¿qué cosa es un escalar? Un escalar es una magnitud, un número, nada más, es una magnitud. Por ejemplo, el tiempo es una magnitud escalar. Yo puedo hablar de 3 horas, un número, una cantidad de tiempo. Yo puedo hablar de la distancia, es un escalar. La distancia, por ejemplo, de un punto a otro es de 5 kilómetros. Sí, mi trayectoria pudo haber sido cualquiera y la distancia total que yo recorrí fueron 5 kilómetros. El intervalo de tiempo entre un instante dado y otro puede ser de 3 horas. Sí, este de aquí son magnitudes escalares, solamente representan un número. En cambio, ¿qué es un vector? Un vector es una magnitud física que representa otra cosa. Es una magnitud, o sea, es algo así. Sí, es una cosa que tiene magnitud, es decir, un tamaño. Por ejemplo, puede ser un vector de desplazamiento que tenga una magnitud de 5 kilómetros, pero además, con respecto a un sistema de referencia, tenemos que tiene una dirección. Por ejemplo, con respecto al horizontal, tenemos un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Entonces, hasta el momento, nuestro vector tiene lo que llamamos magnitud, que es el tamaño del vector, y tenemos lo que es la dirección. Sí, este de aquí está representado en forma polar, ¿sí? Porque tenemos que el vector, vamos a llamarlo vector A. El vector A es una magnitud, tiene una magnitud de 5 kilómetros y un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Bueno, hay personas que dicen que no existe el sentido en un vector porque ya está, el sentido puede estar implícito en la dirección. Pero yo digo que sí tiene sentido, ¿sí? El sentido opuesto al vector A. En el sentido opuesto al vector A aparece el vector menos A. ¿Sí? Para poder llegar a este vector tenemos que sumar 180 grados o restar 180 grados. Este de aquí sería nuestro vector menos A. Y apunta en sentido opuesto a lo que es el vector A. Un vector se puede representar, como lo acabo de mencionar, en coordenadas polares, donde las coordenadas polares se representan mediante una magnitud, que es el 5 kilómetros, y una dirección, que es los 30 grados. Y bueno, su sentido es el correcto, o sea, el positivo, porque está implícito el más. Es una magnitud y la dirección, el vector en coordenadas polares. También existen las coordenadas rectangulares. Como su nombre lo indica, el vector se representa como dos componentes rectangulares. Es decir, que si este es nuestro vector A, que mide 5 kilómetros, yo lo puedo representar como la suma vectorial entre sus coordenadas perpendiculares, sus coordenadas rectangulares. Puedo tener este de aquí, que sería el vector AX, y este otro vector de acá, el vector AY. ¿Sí? Como tenemos aquí el ángulo de 30 grados, en este caso, aplicando un poco de trigonometría básica, tendremos que AX es igual a 5 kilómetros por el coseno de 30 grados. Y AY es igual a 5 kilómetros por el seno de 30 grados. En coordenadas rectangulares, ¿cómo sería entonces nuestro vector A? Más adelante voy a explicar con más detalle lo que acabo de hacer ahora. Tengo que el vector A sería 5 por el coseno de 30 grados. Esto es en la dirección horizontal. Multiplicamos por un vector unitario que nos dice, brother, esta cosa que tienes aquí, el 5 coseno de 30 grados, es hacia la derecha. ¿Sí? Y de ahí tenemos más 5 por el seno de 30 grados en dirección hacia arriba, ¿verdad? Este coso que está aquí apunta hacia la derecha y este que está acá apunta hacia arriba. ¿Cómo decimos que apunta hacia arriba? Bueno, multiplicamos por un vector unitario que nos dice que apunta hacia arriba. Y esto que tenemos acá son las coordenadas rectangulares.
Bueno, entonces esto de aquí es la diferencia entre un escalar y un vector. Si se dan cuenta, dentro de un vector tenemos implícito un escalar, que sería la magnitud del vector. Bien, ¿qué es el negativo de un vector? Como lo mencioné, es el mismo vector pero que apunta en sentido opuesto. ¿Por qué menciono el negativo de un vector? Está dentro del pensum que les había mencionado en el primer video de esta sección. Y ahora, la multiplicación entre un escalar y un vector. Bueno, tenemos que un vector, por ejemplo el vector A, lo puedo escribir como la magnitud de A por la dirección del vector A. Es decir, miren, tengo que A era algo así, ¿no? ¿Cuánto medía A? La magnitud de A es 5 kilómetros. Así se representa la magnitud de A. Su tamaño es de 5. Pero hay un vector que mide solamente una unidad, puede ser kilómetros, pero ya bueno, que mide 1. Pongámosle 1 kilómetro. Sí, que tiene la misma dirección. Entonces nosotros a multiplicar este cosito, este 1 por este 1 tiene dirección y tiene sentido. O sea que tenemos este pedacito para acá, pum, y esto para acá, pum. Si ven que este vector de magnitud 1 tiene una componente horizontal y tiene una componente vertical. Entonces, este de aquí se llama vector unitario. También se lo escribe así, vector unitario, U, vector. ¿Cuánto mide esto? Bueno, su magnitud es 1, como lo había mencionado. Bien, aquí tenemos un ángulo de 30 grados, según el ejercicio que estamos haciendo ahorita. Y tengo que, según trigonometría básica, tengo que coseno de 30 grados es igual al lado adyacente, sobre la hipotenusa. Esto de aquí sería la coordenada X sobre la hipotenusa, que como les dije, su magnitud es 1. Y para el otro lado tenemos seno de Y de 30 grados es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa mide 1, Y sobre 1. Entonces tenemos que la coordenada X es coseno de 30 grados y la coordenada Y es igual a seno de 30 grados. Entonces nuestro vector unitario es igual a el coseno de 30 grados en dirección hacia la derecha y más el seno de 30 grados en dirección hacia arriba, J, por eso va más, indicando que es hacia arriba. Este es nuestro vector unitario. Perfecto. Entonces, esto de aquí, si se dan cuenta, este vector me sirve para indicar la dirección en la que apunta nuestro vector. Dice, coseno de 30 para la derecha y seno de 30 para arriba. Entonces, nosotros nuestro vector A lo podemos escribir como la magnitud de A multiplicado por el vector unitario de A. Y si se dan cuenta, esta parte de aquí es un escalar y esta parte de aquí es un vector. Entonces, un vector, el vector A, es resultado del producto entre un escalar y otro vector. ¿Sí? Entonces, tenemos que el vector A lo podemos escribir como la magnitud del vector, que es 5 kilómetros, por el vector unitario, en este caso, coseno de 30 grados en dirección Y más seno de 30 grados en dirección J. Sí, y este de aquí va a ser igual a, aplicamos propiedad distributiva, 5 coseno de 30 grados en Y más 5 seno de 30 grados en J. Este de aquí se mide en kilómetros. Y esto que está aquí es igualito a lo que habíamos obtenido antes. Perfecto. Entonces, eso de allí es el producto entre un escalar y un vector. Un ejemplo más sencillo de entender, creo yo, sería, por ejemplo, decir, voy a multiplicar mi escalar 5 por un vector
B, donde B es igual a 2i más 3j. Eso es un vector. Lo podemos escribir así o lo podemos escribir así, 2,3. Entonces, esto de aquí sería 5 por 2i más 3j. Esto de aquí es igual a decir, aplicando propiedad distributiva, 10i más 15j. Que esto es lo mismo que decir 5 por 2,3 igual a 5 por 2, 10,15. Los dos representan exactamente lo mismo. Y ese de allí es el producto entre un escalar y un vector. Bien, eso sería todo por esta parte. Gracias.